Buenos días a cada uno, hermanos. Este es el tiempo de escuela dominical. Hoy es 23 de noviembre de 2025 y bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Cristo Rey. Bien, estamos con el tema del libro del profeta Isaías. Creo que en la semana envié diapositivas y eso ayuda muchísimo. Y también creo, no sé si lo hice, envié mapas, no envié mapas. Bueno, tengo que enviar mapas. Y el tema es que cuando uno entra al estudio de un libro, o bueno, hacemos estudio bíblico, como lo que estamos haciendo, pues es necesario encontrar, digámoslo así, la forma como Dios se comunica. Si a nosotros nos dicen, cuenta tu historia, ¿cuál es la historia tuya? Pues nosotros, nuestra autobiografía básica o compleja, pues decimos dónde nacimos, dónde crecimos y las relaciones que tenemos o hayamos tenido con relación a padre, familia, población, trabajo, estudio. Bueno, con los libros de la Biblia es igual. Sin embargo, hay unos libros de alta complejidad y de alto cuidado. Y generalmente esos libros de la Biblia, ¿cómo son? Solo por dar ejemplos. Génesis, el Éxodo, libros como Jueces, Jeremías, Isaías, Lamentaciones, libros o cartas del Nuevo Testamento con alta complejidad, Apocalipsis. Es un libro de alta complejidad, de estudio. Algunas cartas de alta complejidad paulinas, Romanos, las cartas a los Corintios. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que no solamente escuchar un mensaje referente a lo que Dios nos habla, sino cómo Dios entregó ese mensaje, nos ayuda a nosotros a la comprensión de la idea que Dios tiene en la presentación de los valores del reino o de los principios del reino o las doctrinas del reino. Entonces, ahí evitamos un poco de tal vez o exageraciones o también omisiones de interpretación. Por ejemplo, versículos como yo estoy en la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz. ¿Saben dónde está ubicado ese texto? ¿Dónde? En el Apocalipsis. Y es un texto único para una ubicación de una iglesia. ¿A cuál iglesia el Apocalipsis? La iglesia de la Odisea. Y la dice es precisamente por algo que sucede en la Odisea y en la iglesia de la Odisea. Ahí extraemos el punto de la iglesia y lo que Cristo está reprendiendo o está diciendo o está afirmando, y así es que nosotros, digámoslo así, hacemos una valoración de la interpretación y de la aplicación. O sea, enseñanza sin aplicación es algo estéril y realmente es algo que el Señor sí nos demanda y nos exige cuando nos acercamos a las Escrituras. Ahora, viene el punto de Isaías. Isaías, el Señor le entrega un mensaje de altísima complejidad. Cuando yo digo de altísima complejidad, es empezando pues porque hay 3 secciones. Que, a ver, los juiciosos, esas 3 secciones, ¿cuáles son? Del 1 al qué. ¿Quiénes? Lo tienen los apuntes. ¿1 al qué? Al 39. El 1 al 39 es lo que se llama un Isaías que tiene una realidad presente. Es lo que hoy en día modernamente se llama un live, es decir, un directo. O sea, Isaías está mirando algo en directo, está viendo algo, está interpretando su realidad en el entorno directo, en vivo y en directo, como un partido de fútbol, digámoslo así. Entonces, esa es la primera sección. Algunos lo llaman el Isaías original.
Yo creo que terminando la escuela anterior, yo dije que existían esas teorías de la forma como se ve Isaías, que les digo, no es fácil, se llevan muchísimos años, es un debate que viene, debate teológico duro, siglo XVIII sobre todo, con la afluencia del liberalismo. Entonces dicen que la segunda sección es otro personaje, es otro Isaías, y esa segunda sección va desde el 40 hasta el 55. Entonces allí Isaías hace toda una presentación, o el libro del profeta Isaías hace una presentación del Mesías de una manera más cruda, más real, llamémoslo así, en su sufrimiento. Pero, como si quieren poner título a esas secciones, la sección primera se llama El Rey, así lo llaman los intérpretes, es el Rey. ¿Por qué el Rey? Porque los reinos donde estuvo Isaías, que fueron 3 o 4 reinos, sobre todo el de Ezequías, es una figura mesiánica, es una figura mesiánica. Y la segunda sección, la profecía de Isaías se basa sobre todo en la cristología. Ya es una cristología en la obra de Cristo. Hay que entender que el profeta más evangélico que tenemos en la Biblia es Isaías, pero es el menos estudiado y el menos conocido. Es interesante, también pues tiene 66 textos, 66 capítulos, y digámoslo así, muy pocos, yo no, voy a admitirlo, yo no, pues leen de pe a pa Isaías en un día o no sé, 3, 4 horas. ¿Por qué? Porque hay unos intercambios de literatura, se intercalan cosas que no son fáciles de llevar un hilo conductor. Que se puede leer, sí, claro, pero la comprensión es un poco complicada. Y la última sección es la sección que va desde el capítulo 56 hasta 66 al finalizar el libro. Entonces es una sección muy sacerdotal, muy sacerdotal. Entonces, las 3 secciones no son indivisibles, es decir, pedagógicamente lo estudiamos así, pero guardan una unidad, se sostiene la una de la otra. Lo importante es que cuando ustedes escuchen al pastor o un estudio bíblico o estén ustedes haciendo una lectura de un libro y el escritor de ese libro diga, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, ustedes digan y dicen, ¿a qué sección pertenece? A la primera. A la primera sección se llama el Rey. El Rey. Entonces por allá hay textos de Isaías 40 que dice que los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está esa sección? Ya secciones que son de Isaías, por ejemplo, 58, el ayuno. Ah, no, eso ya es de otra sección, que es la cristológica. Y obviamente la sección de la adoración de los sacerdotes o de los ofrecimientos es la última sección. Lo importante es que ustedes la tengan aquí, pero hay que guardar algo siempre, una unidad, la unidad del libro. Entonces sí, digamos que la postura más conservadora, hay una que es menos conservadora, pero no raya en la inspiración, es que es un solo escritor bíblico con revelación de Dios en las etapas diferentes del libro. La otra postura, que también es semiconservadora, son 3 escritores, pero los 3 fueron revelados por Dios, y los 2 últimos, o sea, la segunda sección y la tercera sección, son seudónimos o apodos que se autollamaban los personajes para, digámoslo así, tener algo de reconocimiento en su literatura. Vamos a mirar algo que es muy importante. Siempre también hay que ver que cuando ustedes presentan su biografía o alguien les está contando la historia de la vida, necesitan una ubicación.
hace tiempo se llamaba ubicación temporoespacial. Entonces vamos a ver la ubicación de nuevo en los mapas. Vamos a ir a un mapa. Ok, yo creo que tengo que apagar entonces. ¿Esa es la imagen? Ok, de pronto tiene algo de copyright de pronto, y por eso lo muestran así. Muy bien. Aquí lo disminuyes un momento, disminúyelo un poquito. Ahí. Esto es Israel en cualquier siglo. El actual también, es el mismo mapa, ¿sí? Es el mismo mapa. ¿Qué es lo que cambia? Un poco la geopolítica. Entonces, en aquel tiempo es importante el norte. Aquí el norte es Siria, donde es Damasco, pero en aquel tiempo también era Siria, pero también era la parte de los fenicios y filisteos, en la parte norte. Y aquí, en la parte sur, ya es una parte que limita con la tierra de Gosén, que ya es más Egipto. Es decir, estamos en el mismo territorio que siempre ha sido convulsionado, territorio que, digámoslo de alguna manera, y tristemente hablando, tiene en su suelo mucha sangre, muchísima. Y yo aquí no quiero tomar partido, solo es la descripción de que siempre pasan cosas ahí. Entonces, resulta que esta parte, como digamos, como un amarillo quemado, así como un verde o amarillo quemado, en la zona de Judá. Y yo explicaba hace 8 días que es necesario, ya cuando vemos a Isaías, no hablar de Israel, sino hablar de Judá. ¿Por qué razón? ¿Alguien tiene la explicación? Que no es algo tan difícil. ¿Quién tiene la explicación? Porque ya había división. Entonces, en el norte estaban las tribus del norte, aquí, y aquí en Judá, las tribus del sur. Las dos tribus del sur se llamaban Benjamín y Judá. Judá la más grande y Benjamín como la persona natural que era el menor, el más pequeño. Judá lo arropa y se llama solamente un nombre, Judá. Y en la historia sagrada, en la Biblia hebrea, en los teólogos bíblicos del Antiguo Testamento, tanto de la línea rabínica como teólogos católicos, como teólogos protestantes, estamos de acuerdo en algo, en que esa época se llamó Judá solo. Judá solo. Entonces, ¿qué pasó con las otras? Con estas tribus del norte, esta parte donde estaba, por ejemplo, Simeón, Efraín, donde estaba la tribu de Dan. ¿Qué pasó? Vamos a buscar una diapositiva donde están aquí las, como que vimos hace 8 días, una lista de las tribus mientras hago la explicación. Entonces, ¿qué pasa con esas 10 tribus? Porque antes era unido. ¿Quién empieza, o Dios con quién empieza a unir esas tribus? Con el rey Saúl. Con el rey Saúl empieza a unir esas tribus. ¿Quién las une y las consolida perfectamente? Y debo decir que perfectamente, con algunos baches. David, el gran rey. O sea, en la muerte de Saúl, tras la muerte de Saúl, hay 2 años para el reconocimiento, no ungimiento, porque ya existía el ungimiento, el reconocimiento del reinado de David. Aunque todo el mundo le reconocía, o sea, empezando por los 400 que lo seguían, que fueron, digamos, su mini ejército, inclusive personas de la corte de Saúl reconocían a David como el rey.
Es más, los filisteos reconocían a David como rey. Otras regiones lo reconocían como rey. Es necesario siempre el reconocimiento formal y oficial. Entonces, todas las 12 tribus, cada uno con sus estandartes, banderas, unen todas las fuerzas y dicen: todos vamos a reconocer a David como nuestro rey. Esa fue la primera vez formalmente que Israel completo reconoce a un rey, y lo reconoce de esa forma. Pregunta así que mientras está, allá está. Pregunta rápida: ¿cuál fue la tribu que lideró el reconocimiento de David? Eso es fácil. La tribu que lideró el reconocimiento de David y que influyó en las demás tribus. Judá. Razón. Porque él era de Judá. Y otras cosas. Por profecía, pues la profecía de Jacob con Judá. Judá era realmente la primera tribu que reconoció, ni siquiera necesitó un acto formal, era obvio, pero ahí influyeron. ¿Y cuál fue la última tribu que la reconoció? A ver. Era el norte. Era una tribu grande. Era fuerte, eran belicosos y eran amargadísimos. Efraín. Benjamín era inofensivo. Efraín. Las montañas de Efraín, recuerdo. Muy bien, vamos aquí. Entonces, aquí están todas las tribus. Esto ya está más claro. El gran mar Mediterráneo. Esto es lo que llamamos hace 8 días, lo que yo les dije, la zona del Levante, ¿sí? Que geográficamente e históricamente se conoce así, la del Levante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás aquí, cuando tú vayas a Jerusalén, vas a ver el sol levantarse. Y todo el mundo dice, en la zona de Levante. Entonces está toda esta zona mediterránea, la zona de Levante, desde el sur de España hasta aquí es la zona de Levante. Aquí ya termina esa zona. Y esto es lo que tenemos como la Canaán. Muy bien. Tribus, aquí Judá, Benjamín, al sur, y aquí en el norte las 10 tribus. Gracias, ahora sí entremos en la historia. ¿Cuál es Canaán? O sea, toda la parte de Levante. Sí, toda esta parte es la parte del Levante. La parte del Levante termina aquí, en la zona de Anatolia. Aquí termina la parte del Levante. ¿Sí? Aquí está lo que actualmente conocemos como Turquía, como la Turquía. ¿Sí? Aquí ya es Europa, el estrecho del Bósforo, sí, claro, Grecia, este lado. Pero aquí, toda esta zona, y aquí, digamos, es la frontera, aquí ya la Turquía, o la Anatolia, ahí termina la zona del Levante. Todo lo demás es cuando se ve el sol. Y Canaán es este pedacito. Este pedacito. Porque aquí están los fenicios, están otras regiones, otros pueblos. Los fenicios, ojo que Fenicia, súper importante. Tenemos que llegar allá a estudiar un poco la que llaman los pueblos de Canaán, pero de los pueblos cananeos más fuertes, Fenicia. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta que ellos eran los grandes marineros, los constructores de las embarcaciones. Igual tenían los bosques, ellos tenían muchos bosques de cedro y la madera, y bueno, es muy interesante ver esa parte, porque de ahí surge la exportación, lo que se llama la exportación de ídolos, de aquí, de esta zona de la Fenicia. O sea, si se creían, por decir así, si se creía en Balaán, entonces, ¿por qué aquí en la zona de Grecia, Corinto, Turquía, se creía en Balaán? Pues porque los que estaban aquí exportaban esos ídolos. Por eso, ojo con esto, que es un dato súper especial en la misiología, pues hace parte también de Pablo en sus viajes misioneros. Es parte
de aquí, de esta zona de la Antioquía. Claro, esto es un mapa del Antiguo Testamento, pero él, voy a decirlo técnicamente, no tan piadoso, exportó a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, presenta a Cristo en estas zonas. Entonces tenemos las iglesias del Asia Menor, tenemos las iglesias de la Europa Mediterránea, pero todo sale de aquí, porque es una zona súper Y estratégica. era una ruta comercial. Claro, ruta comercial. Los fenicios eran comerciales, por eso Sí. ellos usaban sus barcos. Claro. para transportar. Ahora, por eso esta zona, por eso el Señor dice, es que yo los escogí de los pueblos más insignificantes. Porque pues si bien había mar, no era algo tan poderoso como los fenicios. Es que es más, los fenicios, y estos son datos supremamente extrabíblicos, pero los fenicios, esta zona de Fenicia, le peleaban a Egipto. Imagínense el poder que tenían los fenicios. Entonces lo que hay hoy en día con relación a esa cultura fenicia es muy importante saberlo también. Entonces la tierra prometida era ese pedacito Esto, Este pedacito. eso sí. Exacto, ahí. Yo creo que igual de grande que Boyacá, tal vez. Boyacá y Santander, es algo así. Sí, esa zona. Obviamente, la zona de los valles, muy próspero. Pero también, pues aquí en Judá está la zona desértica. Entonces, hay también que ver esas cosas. Ahí, vale. La tribu de Leví está contenida con Benjamín, ¿no? Sí, esa es buena pregunta. ¿Qué sucede con la tribu de Leví? O sea, entonces ahí tenemos que retroceder por allá al Éxodo de que no van a tener ningún territorio. Y entonces Dios dice, ellos son mi porción son ellos. Es decir, la relación que hay o el territorio que les hubiera correspondido a la tribu de Leví se interpreta como relación. Ya no es físico, es relación. Los únicos autorizados para dirigir todo lo que tiene que ver con la adoración y el sacerdocio es la tribu de Leví. Los demás tienen territorio. Al tener territorio, tienen que cultivar y tener producción, ¿cierto? Producen, cultivan, cosechan, o tienen ovejas y tienen comercio. La tribu de Leví es una tribu de dependencia. En la práctica depende de dos cosas. Y la una lleva a la otra, y es tema del sermón. Depende de la bendición de Dios. Entonces a las otras 11 tribus no, sí los bendice, pero los bendice a través de la tribu de Leví. Los levitas no tienen territorio. Cuando se distribuye Canaán, les quedan son parcelas como el tamaño de esta capilla. Y eso se llaman, recuerden cómo yo se los enseñé, ejidos. Los ejidos son pequeñas porciones, pero a diferencia de las hectáreas de los demás, pues no era casi nada. Era tal vez para tener sus 2, 3 ovejitas, una huerta, pero dependía de la bendición de Dios por medio de sus hermanos que en el diezmo diezmaban en el tabernáculo o en el templo, diezmaban, y una porción era para las familias levíticas. ¿Quiénes dignifican eso? David es el primero que dignifica eso, Salomón dignifica eso, pero también, sobre todo, el profeta Eliseo dignifica eso, porque recuerden que la profecía de Eliseo fue entre las familias levíticas, entre las familias sacerdotales, que eran muy pobres y que no, pues, ahí sí es cierto, si sus hermanos no diezmaban, pues ¿de qué vivían ellos? Entonces, Leví, en este tipo de contexto, está contenido en la protección que Judá hizo. ¿Por qué? ¿Cuál es la capital de Judá? Jerusalén. ¿Y qué queda en Jerusalén? El templo. ¿Y quiénes administran el templo? Los levitas. ¿Y quiénes enseñan acerca de las escrituras? Los levitas. Entonces sí, realmente, para ser bien precisos, hay 3 tribus: Judá, Benjamín y Leví. Porque los levitas que estaban en el norte migran al sur
y le dicen a Judá, protégenos, hermano mayor, protégenos. Porque no es que allá arriba construyeron becerros para adoración y eso se volvió un desorden. Y Judá dice, sí, claro, los protejo. Como protejo a mi hermano menor, Benjamín, los protejo a ustedes, que son la tribu del Señor. O sea, ellos son los encargados de administrar el templo. Por eso, por esa razón, y aprovecho la pregunta, no fue deportada Judá en tiempos asirios, fue deportado en tiempos de Babilonia. ¿Por qué? Porque los levitas todavía se esforzaban en enseñar la palabra de Dios, en ofrecer en el templo del Señor. En el norte eso se volvió un desorden. En el norte estaba pues la dinastía de Jeroboam, después surge la dinastía de Acab y Jezabel, y después otras dinastías, un desorden, y todo el mundo, mejor dicho, Yahvé o Jehová era un muñeco más. No, o sea, eso era un desorden. Judá no. Judá permaneció medianamente fiel, hasta tiempos en que el Señor revela a Jeremías que Babilonia viene por ellos. ¿Me siguieron? Ok. Una pregunta. Samaria, entonces, los israelitas no consideraban a Samaria como un sitio santo, sin embargo, pues allá hicieron un templo y hacía adoración. Samaria entonces era el norte. Sí, Samaria era la capital de Israel, Y del reino dividido. Y por eso había esa prevención contra los samaritanos, porque trataron de... Había sacerdotes también en Samaria, porque se supone que lo que acaba de decir usted es que los sacerdotes migraron hacia el sur, hacia Judá, y lo que quedó allá entonces, que fue un reducto de levitas o de otras tribus, o cuál es, por qué Pues, fue Alfonsito, considerado como... aquí toca tener una respuesta que tengo que evitar ser anacrónico. O sea, es decir, hay varias etapas en la historia con esa pregunta. La respuesta tiene varias etapas. Primero, la capital se llama Samaria, pero creo que en relación o con relación a los samaritanos del tiempo del Señor Jesucristo y de los apóstoles, Pedro y Felipe, el diácono, creo que no tiene que ver el nombre, pero ya les voy a decir algo. Pero Samaria era la capital. ¿Qué había quedado allá? Tengo que decir que con base en los libros de Reyes, primero y segundo de Reyes, no quedó nada de piedad porque no hubo ningún rey bueno. O sea, las tribus del norte no tuvieron ningún rey bueno, y a eso es algo catastrófico. Los profetas más evidencialistas y más poderosos en señales fueron enviados por Dios en el norte, que son Elías y Eliseo. Llamémoslo así, los superprofetas, para mostrar señales audibles, visibles, palpables de un Dios poderoso, ¿sí? Entonces, los profetas eran inclusive mal vistos en Israel. Pues creo que hace un año di la biografía de Elías y Eliseo, más o menos. Ahí está. Pero ustedes lo pueden ver, eran despreciados. Tanto que alguna vez en una campaña militar se junta el rey de Judá con el rey de Israel, y el rey de Judá, más piadosito el hombre, dice: oiga, pero antes de irnos a la guerra contra, no sé si era Edom o era Moab, oiga, consultemos a Dios y oremos antes. Eso como, así es cierto, como orar antes de comer. O por no dejar. Pues sí, y el de Israel dice: ¿qué? ¿Consultar a quién? Bueno, pues por ahí anda. ¿Quién era el que andaba por ahí? Creo que era Elías o Eliseo, uno de los dos. Pero el rey de Judá se sorprendió del desprestigio. Así era la condición. Punto aparte, empiezo el párrafo de nuevo, un párrafo nuevo. Cuando Asiria toma las 10 tribus del norte, usa una metodología supremamente cruel de
conquista o de deportación, y es deportar a los hombres al territorio asirio y dejar a las mujeres. Y las mujeres son, digámoslo así, víctimas de mezcla, de agresión, y de ahí sale entonces, y eso es una metodología de todos los imperios, inclusive en el siglo XX también se ve, y es una metodología donde surge un pueblo mixto, una mixtura. Entonces ellos dicen, sí, es un mestizaje. Entonces ellos dicen, ahí es cierto, como en el siglo XVIII, la generación que hubo de ilustres aquí en Colombia, bueno, en Nueva Granada, que entonces ellos decían, no, pero es que yo me eduqué en España porque soy hijo de español. No, espere, usted también sí es indiecito porque nació acá. Entonces era una mezcla donde no se ubicaban. O sea, cuando el rey de España o el virrey quería reconocerlos, lo reconocía. Pero cuando no, decían, no, ustedes son aquí. O sea, su mamá era de allí. Entonces, así sucedía en esa época. Se desaparecen las 10 tribus, es por la mezcla. Y claro, los de Judá dicen, ustedes ya no son puros. Ya no son nuestros hermanos. Eso es un sí y no. Porque claro, Judá en 200 años, que duraron solos, dijeron, es que Dios cómo nos ama. Tema de Jeremías, de la profecía de Jeremías. Que Jeremías llegaba y decía, oiga, es que tenemos que humillarnos ante Babilonia, porque ellos ya vienen. Ay, a ver, en 200 años, si Dios no nos tocó cuando nos tocó con los hermanos de allá arriba, ahora sí nos va a tocar, es porque Dios nos ama. Y es porque somos muy buenos, no como esos del norte. ¿Sí? Entonces el tema se vuelve mestizaje, y claro, con el tiempo, ya siglos después, cuando vemos la figura de Esdras, de Nehemías, entonces surge un pueblo hostil contra los judíos. Entonces es toda una cadena de acontecimientos. Trate de resumir muchas cosas ahí. ¿Me siguen? ¿Bien? Bueno, vamos a este mapa. Aquí está, miren, este mapa, esta media luna, era el imperio asirio, siglo VIII antes de Cristo, que yo les he dicho, esos siglos son muy importantes, ese siglo VIII. Y aquí, entonces, el siglo VI antes de Cristo, es decir, 200 años después, pero está Babilonia, que es más amplio, mucho más amplio, inclusive con un aferramiento de conquista más fuerte que los asirios. Claro, después vienen los persas, que ya es mucho más, aquí están los persas mucho más amplios, y bueno, ya después viene el griego. Pero aquí va el punto, que esta zona siempre ha sido de otros. Siempre ha sido de otros. Y solamente en pequeños segmentos Israel ha sido libre, o Judá en este caso. Y cuando vemos a Isaías luchando porque Judá se mantenga independiente. ¿De quién? De Asiria. Porque es el imperio que está en ese momento. Entonces él aconseja a los reyes de Judá, pero la figura más fuerte de esos reyes es Ezequías, el rey Ezequías, llamado también como uno de los dos grandes reyes del tiempo de Judá, o sea, de los grandes reyes, Josías y Ezequías. Entonces, ahí está el presente de Isaías. Ve cómo se llevan las 10 tribus, está con Judá y está diciendo, Dios, ¿a quién enviaré? Isaías alza la mano y dice, envíame a mí. Y entonces, ¿qué dice el Señor con respecto al ministerio de Isaías? ¿Lo recuerdan? Hablarás y ¿qué? No te escucharán. Mostrarás y no verán. Oiga, qué ministerio, o sea, eso sí.
pues Isaías en estos tiempos posmodernos sería un fracaso, ¿no? Porque aquí se mide los predicadores es por la cantidad de gente que se convierte. Pero terminando la escuela en este momento, el ministerio de Isaías en su presente fue muy triste y solamente fue reconocido después. Fue reconocido después. Y eso pasa en muchos aspectos, pero el presente de Isaías fue muy nostálgico y fue muy triste. Que claro, que no lloró tanto como Jeremías, es cierto, pero el presente de Isaías no fue algo fácil. Bien, ¿preguntas? Listos. Vamos a una de las diapositivas, por favor. Yo estoy aquí, yo la puedo hacer. Las secciones históricas creo que ya quedaron un poco claras, que son del capítulo 1 al 39, capítulo 40 al 55 y capítulo 56 al 66. Ahora, las secciones lingüísticas. La primera sección es un mensaje solemne, conciso y mesurado. Isaías es muy decente al escribir, muy decente. Es decir, no se le ve, tal vez en comparación con Jeremías, tan fuerte. Es muy mesurado. Del capítulo 56 al 66 es un mensaje más escueto, menos poético, con una retórica básica, menos elaborada. La primera sección, él es muy lírico, pero la segunda, aquí ya se le nota a él el énfasis en mostrar la esperanza en el Mesías. Y la tercera sección lingüística, que por eso digamos es el debate que hay con las diferentes secciones, es un mensaje emocional, es poético y es muy apasionado en la adoración a Dios. Es muy apasionado Isaías. Bien, ahora la sección teológica. Con eso abrimos la otra escuela. La primera sección presenta a Yahvé o a Jehová Dios como el único Dios que envía a su ungido Mesías, que es de la familia de David y traerá la paz a todo el pueblo. Esa es la primera parte. La segunda parte presenta a Yahvé como el único Dios soberano sobre todo el mundo. ¿Qué es la diferencia de aquí, la segunda sección, a la primera sección? Que la primera sección Isaías dice: Jehová Dios es el único Dios de Israel o de Judá. En la segunda sección dice: Jehová Dios no solamente es el único Dios de Judá, es el único Dios del universo. Entonces amplía, rompe las fronteras de una teología básica. Y dice: los demás dioses son ídolos, no son dioses reales. O sea, empieza a denunciar el tema y dice, afirma que Yahvé, o Dios, es creador y redentor. Y es un tema impresionante la forma descriptiva de Isaías en esa sección con respecto al Cristo o a Cristo el Mesías. Y la última sección teológica se interesa en el tema del culto a Yahvé en el templo reconstruido y concentra su mensaje más en los sacerdotes. Templo reconstruido. Recuérdenme algo la próxima. Y me hago esa pregunta, pero si no me acuerdo, usted me la hace. ¿Cuántos templos hubo o en cuántos templos estamos hablando en las Escrituras? Ahí es un tema también muy importante que tenemos que ver el próximo domingo. El Señor los bendiga, hermanos. Siéntense, tomémonos un tinto.